Gracias a la orden que se dio en el colegio de pronto de salirnos del estudio de la literatura que estamos teniendo en español y para poder enfocarnos en todo lo concerniente al ICFES y todo lo que estamos viendo pues de niveles de lectura y todo esto en el área de español, pues pudimos salirnos de esta parte tediosa que estábamos en la Edad Media y este estudio como histórico tan largo que estábamos viendo. Sin embargo, en Paz y Democracia es recomendable que igual sigamos en este estudio porque a pesar de que lo estamos educando para las pruebas a saber, si hay unos factores teóricos que irremediablemente tenemos que ver. Entonces, en español, obviamente estábamos ligando todo lo que era español y paz y democracia, haciendo interdisciplinariedad para que de pronto quedara un poquito más claro y se abordara en español los temas literarios y en competencias ciudadanas o bueno, en paz y democracia todo lo concerniente a la parte histórica. Sin embargo, en este momento vamos a tener que seguir sobre esa línea, obviamente no enfocándonos en los elementos de la literatura, sino yéndonos definitivamente las causas históricas que dan paso a lo que tenemos que estudiar de aquí en adelante, que es toda la parte de política y toda la parte de cómo se afecta la cultura y la historia a partir de eso. Entonces, bueno, salimos de la Edad Media, ahí quedamos en la Edad Media, alcanzamos a ver un poquito sobre lo que viene siendo siglo de oro y todo lo que viene siendo un poquito, estábamos entrando a siglo de oro, renacimiento y barroco. Todo el tema literario de allí lo voy a dejar de lado, voy a hablarles básicamente de cuál fue el avance que se hizo históricamente para que eso nos diera pie a lo que vamos a ver hoy, o por lo menos lo que vamos a ver en este video, que va a ser un paneo muy superficial sobre lo que es la ilustración para que eso se nos encadene o nos sirva de pegamento, por decirlo así, con la tarea que ustedes hicieron respecto a la revolución industrial. Entonces, en el siglo de oro ocurren muchísimos movimientos que apoyan literariamente a todo lo que viene siendo el desarrollo de la escritura, de los movimientos artísticos, de la literatura, obviamente, y de la poesía. Pero como no vamos a centrar en eso, vamos a hablar de cuáles fueron los factores sociales, políticos, primordiales que se dieron en el siglo de oro para que esto diera paso a lo que viene siendo la ilustración. Entonces, básicamente en España, en todo lo que corresponde al siglo de oro, al Renacimiento y al Barroco, el arte, tanto pintura como es poesía y teatro, sirven para que las personas empiecen a denunciar cuáles son las falencias sociales y políticas que están en la época. Es decir, a través de las obras de teatro empieza todo este movimiento de hablar de la tragicomedia, en donde hay unas obras de teatro cómicas con unos tintes un poquito trágicos porque normalmente no hay un triunfo muy real de los héroes, algunos casos obviamente se dan de otra forma, pero en general, ¿qué pasa con esto? En la literatura, en el teatro, los escritores a partir de la comedia lo que empiezan a hacer es caricaturizar las condiciones políticas y sociales que se están dando. Normalmente se representa a un gobernante en ese momento, quien fuese que estuviera en la corona, o el duque, o el gobernador, o bueno, el hacendado, las personas que tuvieran una buena posición económica y tuvieran de cierto modo todo lo correspondiente a, recordemos que estamos hablando que se sale del feudalismo, estamos hablando que venimos desde el feudalismo de la Edad Media, es decir, una pirámide en la cual unas personas tienen el poder y están en la cima y el pueblo y los obreros y los campesinos están por debajo. Entonces, a pesar de que en el siglo de oro las personas sí pueden ascender en esa pirámide socioeconómica, es algo muy limitado, no alcanzan a llegar directamente a la cima, obviamente hablando de la corona, sino que ya de pronto en los primeros escalones de esa pirámide sí hay de pronto un cambio más viable o más aceptable que lo que pasaba en la Edad Media. Entonces, las personas que están abajo, el pueblo, es representado en las obras de teatro y en la poesía porque está victimizado, porque les pasan por encima, porque obviamente el gobierno, la corona, se encarga de seguirlos subyugando, de seguirlos empobreciendo, de intentar limitarlos para que no crezcan.
Y muchas veces las personas que salen de allí y alcanzan una buena posición económica lo que hace es corromperse. Entonces, en el siglo de oro, a través de las comedias se caricaturiza a la persona. Digamos, vamos a hablar en los tiempos de hoy en día, vamos a hablar del alcalde, y es que el alcalde se está robando la plata, y entonces que el cuento que se casó con la plata del municipio, entonces vamos a poner en la obra de teatro a un alcalde que quiere casarse, y entonces lo único que hacen es que no ponen el nombre, pero hacen una caricatura. Recuerden que las caricaturas lo que hacen es exagerar los rasgos característicos. Si ustedes ven una caricatura, normalmente los ponen, no hablando del dibujo nada más, sino hablando de lo que se conoce como caricatura, los hacen así, cabezones, o si una persona, en este caso, si me hiciera una caricatura a mí, me pondrían con unas gafotas, con las pecas más marcadas, o de pronto con los ojos más chiquitos. Lo que hacen es que cogen los rasgos característicos, entonces, esta es pecosa, pongamos las pecas más marcadas. Tiene los ojos pequeños, entonces pongámoslo más pequeñitos para que se note más que es ella, ¿sí? Eso es lo que hace la caricatura. A nivel literario, caricaturizar es simplemente exagerar esos rasgos. Entonces hablaba del gobernante que era corrupto y lo ponían como si fuera mucho más corrupto, como si fuera más avaro, como si fuera así, muy cachetón. Los rasgos característicos se los intentaban poner allí en la obra de teatro. Y todo el mundo entendía de quién estaban hablando a pesar de que no apareciera el nombre. Entonces, por medio de estas comedias se representaba una situación propia de la sociedad. Entonces se mostraba cómo se habían robado la plata, o cómo estaban maltratando al pueblo, o cómo el pueblo estaba pasando por una epidemia o una plaga o lo que fuera. Y lo que hacía era que las personas se concientizaran de la situación. ¿Por qué? Pues lo mismo que pasa cuando ustedes ven las novelas de narcos, y que tanto quedan que las novelas de narcos están incentivando a la gente a que quiera ser criminal. Sin embargo, ustedes muchas veces la ven, o se intentan el paraíso, estas novelas, y uno dice, ay, no, muchas personas se concientizan con la situación, con lo que nos está mostrando, y dicen, ay, sí, qué pecado, así están las muchachas hoy en día, queriendo conseguirse la plata fácil, o, ay, no, así están los muchachos queriendo volverse sicarios, ay, no. Uno lo ve y se da cuenta de esa realidad. Muchos de ustedes también lo hacen. Entonces, para lo que servía el teatro era para lo mismo. Se notaba eso malo que estaba pasando, y la gente como que, uy, venga, pero eso no está pasando a nosotros. Uy, venga, pero sí, es verdad que este tipo se robó la plata, o es verdad que este tipo está maltratando al pueblo, o es verdad que este señor lo que está haciendo es algo malo. Y toda la gente como que se concientizaba con eso. Entonces, las obras de teatro servían para caricaturizar las situaciones, para denunciar lo que estaba pasando. No una denuncia jurídica, no era que fuera ni ante la corte o ante un tribunal se llevara a un juicio, no ese tipo de denuncias, no lo que nosotros conocemos como una tutela, nada de eso, sino que lo que hacía era poner en el ojo público la situación para que todo el mundo se empezara a motivar a decir, uy, sí, eso es verdad, tú, pero si usted sabe, yo sé, y todos sabemos, y en el pueblo somos más, ¿por qué no hacemos algo? Entonces, eso incentivaba a que la gente quisiera cambiar la situación, a que la gente empezara a reclamarle al gobierno, a que la gente empezara a no dejar que el tipo los explotara en el trabajo, a que, bueno, entonces la gente veía un reflejo de su realidad en las obras de teatro, que eran cómicas, porque obviamente cuando a uno le muestran algo que es propio de su sociedad, con lo que uno se siente identificado, a uno le da risa. Entonces, en ese sentido eran cómicas, pero eran trágicas cuando las personas empezaban a dar cuenta de todo lo malo que se estaba denunciando a nivel social con esas obras. Entonces, este nivel de concientización, de que la gente empezara a darse cuenta de que eso no estaba bien, a que la gente, ¿sí? Lo que terminó de hacer es que durante ese proceso del siglo de oro, del barroco y todo esto, se pasara definitivamente del oscurantismo intelectual que era la Edad Media, de estar subyugados en un sistema económico donde estaban abajo, de estar callados porque la corona y la iglesia no los dejaba hablar, de estar, ¿sí? De todo este proceso de estar ahí quietos y no hablar y no quejarse y no nada, porque si no los mataban, o porque si no los excomulgaban, o porque si no los ahorcaban. De ahí de la Edad Media, todo este siglo de oro sirve para que la gente empiece a despertar, a pensar, se quita todo ese yugo y esa cosa de no, la iglesia versus fe versus razón, entonces o creo o pienso, no, se empieza ya a dar paso a, bueno, yo también puedo pensar
como también puedo creer. Es decir, mi fe no tiene por qué dejar que yo no cuestione la iglesia o que yo no cuestione las cosas malas que está haciendo la corona, por más de que sean los enviados de Dios. Entonces la gente empieza como a razonar un poquito. En este proceso del siglo de oro la gente empieza a despertar, lo que empieza a marcarse a finales de la Edad Media. Aquí la gente empieza a despertar, a quejarse, a reaccionar, y al final de ese siglo de oro todo se organiza de tal forma en que las personas, los poetas, los artistas ya están saliendo, ya están sacando manifiestos, ya están sacando teorías, ya están hablando y están filosofando. Recuerden que en la Edad Media no se permitía filosofar, aquí ya la gente empieza a volver a la filosofía, y como ustedes están viendo en el área de la filosofía, lo que nos permite es cuestionarnos, fortalecer nuestro criterio, pensarnos el mundo en el que vivimos e incluso replantearnos si ese mundo en el que vivimos es como es el mundo en el que queremos vivir. Es decir, no podemos cambiarnos de planeta, vamos a Marte, pero sí podemos modificar el mundo en el que vivimos para que esté más acorde a nuestras necesidades. Pero para que esté acorde a nuestras necesidades necesitamos ser conscientes de qué necesidades tenemos, o si no, efectivamente nadie va a venir a decirnos qué necesitamos para que nos lo den. Entonces, el siglo de oro sirve para que gracias al arte y a los artistas la gente otra vez vuelva a despertar, vuelva a filosofar, vuelva a empezar a pensar, vuelva a cuestionarse, y se dé paso con el final del siglo de oro a lo que viene siendo la ilustración, que es lo que decía yo, nos va a servir de pegamento para lo que viene siendo la revolución industrial y posteriormente la revolución francesa. ¿Por qué tengo que hacer toda esta contextualización histórica? Pues muchachos, la revolución industrial y la revolución francesa son los dos grandes momentos históricos de la era contemporánea, de la era en la que nosotros vivimos. Son los que nos da paso a que hoy en día nuestra sociedad viva bajo un sistema político capitalista, un sistema político democrático, y para que hoy en día la mayoría de estados empiecen a ser un poquito más laicos respecto a lo que viene siendo la creencia, lo que viene siendo el Estado, es decir, un proceso de secularización. Pero para que entendamos qué es todo eso y por qué hoy en día políticamente el mundo funciona como funciona, tenemos que hablar de qué fue lo que pasó para que se dieran esos procesos. Entonces, ese siglo de oro es la época definitiva de transición para que la gente termine de salir de ese oscurantismo intelectual donde no pienso porque no puedo, y ahorita sí empieza a cuestionarse. Con la llegada de la ilustración viene todo el pensamiento filosófico que invita a la gente a piense, vea, cuestiónese, vea, usted qué siente, usted qué piensa, usted qué necesita, pónganlo en palabras, pónganlo en teoría. Entonces en la ilustración viene todo ese movimiento filosófico que da paso al raciocinio, a la racionalidad, que estamos obviamente desde esa época hacia acá en la época de la razón, donde la gente ya puede pensar, donde la gente ya se puede cuestionar. No vamos a hablar de casos específicos de los países porque obviamente mucho después de eso vienen las dictaduras, en Latinoamérica específicamente sabemos que hay países que siguen bajo unos regímenes donde no los dejan pensar, donde no los dejan cuestionarse, donde los tienen igual subyugados, pero pues históricamente de eso se salió hace años con la llegada de la ilustración, independientemente de los momentos históricos y políticos que haya tenido que vivir cada país. Pero ese momento es el que da pie a que posteriormente se acabe con la corona en la mayor parte del mundo. Sabemos que ya la mayor parte de Europa no convive directamente su sistema de gobierno con lo que viene siendo una monarquía, una idea de quién es el rey y hacemos lo que él dice, a pesar de que haya unos países donde sí funciona esa figura, pero es precisamente desde el momento de la ilustración donde la gente se empieza a cuestionar, donde la gente empieza a pensar y donde la gente empieza a decir qué necesitamos para mejorar, qué es lo que está fallando, qué es lo que no está funcionando y por qué carajo sigue funcionando así. Si definitivamente no nos está sirviendo para nada, ¿por qué no hacemos algo para que cambie? Ese es el momento de la ilustración. Los grandes pensadores empieza a surgir todo lo que viene siendo la filosofía, y gracias a la filosofía también empieza a surgir todos los movimientos de la ciencia contemporánea, los avances científicos y obviamente los avances mecánicos con todo lo que viene siendo la revolución industrial.
Entonces, recordemos que a la Edad Media se le llamaba a esa época oscurantismo intelectual y que ese nombre, ese apelativo de oscuro tenía que ver principalmente con todo lo que el movimiento intelectual estaba viéndose velado, se estaba viendo estancado. Entonces era como la palabra oscuro como sinónimo de ignorancia, como sinónimo de opresión, como sinónimo de estancamiento. Por eso se utilizaba ese apelativo. Pero ahora con la Ilustración viene el apelativo de el siglo de las luces. Y ese luces viene precisamente poniéndose para ponerse de forma paralela al apelativo de oscuro, porque se pretendía que con el movimiento del siglo de las luces, con el movimiento de la Ilustración, se iba a poder dar luz de conocimiento con las obras de todos los teóricos que ya voy a empezar a explicar. Entonces, a partir de sus obras se iba a dar luz y conocimiento a todas las personas. Entonces, era como una forma de que definitivamente se terminara de entender que esa época de oscurantismo quedaba atrás y que ahora venía la nueva era, la era de la iluminación, la era de la luz, la era del conocimiento y de la progresión. Entonces, fue un grupo de varias personas propias de la burguesía, es decir, venían de buenas familias, venían de familias adineradas, que intentó a partir de todas sus obras hablar y denunciar o poner en conocimiento de todos el hecho de que era momento de que todo el mundo despertara, era momento de que la razón o la racionalidad se pusiera como bandera de la humanidad para que todo el mundo tuviera acceso a la razón, todo el mundo tuviera acceso a la educación, al raciocinio, al criterio y todo el mundo tuviera acceso a cuestionarse las cosas que estuvieran mal. ¿Qué pretendían denunciar? El hecho de que la nobleza, es decir, las familias adineradas de siempre, estaban permaneciendo en el poder, que la nobleza, es decir, todo lo que corresponde a un sistema monárquico, se estaba estableciendo como único capitán, por decirlo así, de el dinero, todo único capitán de la jerarquía, de la autoridad. Porque utilizo la palabra capitán porque son los que están dando las órdenes para todos, son los que están dirigiendo hacia dónde se está encaminando todo, es decir, son los que tienen la batuta, son los que tienen el poder. Entonces, precisamente estos grandes capitanes nobles, estos capitanes de la burguesía, esos capitanes que eran las familias adineradas que siempre estaban allá arriba, eran los mismos que seguían dando las pautas para ellos seguir en el poder, para que su familia siguiera en el poder. Y no solamente hablo del poder del gobierno, hablo del poder económico, ¿no? Porque no todos los que estaban en la nobleza o en la burguesía hacían parte de la política, de la monarquía, de la élite, no, pero sí eran familias que estaban allá arriba y que le convenían que los demás siguieran ignorantes, siguieran estancados para que no salieran de la parte económica, de la escala socioeconómica en la parte baja, es decir, que el pueblo siguiera siendo pueblo, que la plebe siguiera siendo plebe y que el vulgo siguiera siendo vulgo. Entonces, lo que se pretendió con todo el movimiento de la Ilustración es que personas propias de esta familia empezaron a hablar, no, es que un momento que todo el mundo tenga acceso a la educación, todo el mundo tenga acceso a la razón, todo el mundo comience a cuestionarse para que esto cambie. ¿Por qué? Porque llevan muchos años en lo mismo y lo que querían era que toda la humanidad tuviese acceso a esa posición de cuestionarse y de pensarse el mundo. Es decir, ellos estaban a favor de que no fuese una cosa de solo algunos pocos, sino que todo el mundo pudiese hacer parte de este cambio que venía, es decir, que definitivamente el medioevo quedara allá atrás y que viniera una nueva época. La Ilustración es un movimiento cultural e intelectual europeo. Es importante recalcar que es en Europa, es decir, las grandes potencias europeas como Francia, Italia, España e Inglaterra son las que encabezan todo este movimiento. Encontramos a unos exponentes, entre ellos, bueno, los más importantes está John Locke, que es inglés de Inglaterra, y lo que habla básicamente de sus aportes para el tema de la Ilustración son hablar del derecho a la vida, a la libertad y la propiedad. Ojo con esto, al hablar de la propiedad estamos hablando de los inicios del capitalismo, por lo menos las primeras ideas del capitalismo. También empieza a sostener que si un gobierno no está funcionando, las personas deberían unirse y poder revocarlo para que se instaure alguien nuevo en el poder. Entonces nos empieza a hablar de las primeras revoluciones, por decirlo así, o las primeras incentivaciones a las revoluciones.
Y por último también hablará de que pues un gobierno debería ser dividido en las dos de las ramas que conocemos hoy en día, en el legislativo y en el ejecutivo, lo que propondría un gran movimiento revolucionario para cómo se constituía la monarquía en ese momento. El Barón de Montesquieu lo que hace es hablar principalmente su perspectiva respecto a la política. Dirá que los estados deberían separarse y su poder político, el poder político de los estados y de los países deberían separarse a partir de su tamaño, es decir, estados pequeños, moderados y estados grandes, y que asimismo entonces deberían haber diferentes tipos básicos de gobierno como lo son los republicanos, el despotismo y por último la monarquía. También va a hablar sobre cómo en Inglaterra, a partir de su perspectiva, se utilizan esas tres ramas que nosotros conocemos del poder gubernamental, que vendría siendo la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Eso es como el aporte de Montesquieu a la materia. Voltaire va a aportar a todo el movimiento de la Ilustración su perspectiva respecto a la crítica que hace el cristianismo, hablar del cristianismo como está en el poder, sabiendo que debería ser algo desinteresado de esos factores, y que le habla pues como tal al gobierno de que las personas todos somos hermanos y que básicamente todos deberíamos ser iguales ante la ley. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Entonces, no es que él critique la religión, sino critica las maneras en las cuales el cristianismo se ha posicionado políticamente. Diderot, que no sé muy bien cómo se pronuncia, me disculparán, habla principalmente sobre la enciclopedia o el diccionario clasificado de las ciencias, artes y oficios. Obviamente todo eso lo que permite es empezar a organizar su forma de organizar todos los conocimientos en la idea de una enciclopedia, y cómo esta enciclopedia lo que está haciendo es reunir todos los grandes conocimientos y darle acceso a toda la humanidad y a toda la sociedad indiscriminadamente para que tenga pues posibilidad de aprender, posibilidad de entrar a todo esto que se está planteando de la razón del cuestionamiento. Entonces prácticamente lo que nos habla es del conocimiento para todas las personas. Por esta misma línea, Allenberg lo que hace también es plantear una enciclopedia en la cual recoge muchísimos tópicos y ejes temáticos para ponerlos al acceso de todo el público, de toda la comunidad que quiera aprender. También plantearía su gran obra que es el discurso preliminar, en donde intenta sintetizar toda la filosofía del siglo de las luces. Y bueno, también hablará de cómo tiene una fe en la humanidad, pero principalmente una fe en el progreso de la humanidad, y que eso solamente se puede hacer si se incentiva la filosofía. Ahora es importante recalcar que Allenberg lo que pretende es separar un poquito todo lo que viene siendo el pensamiento de la razón de las creencias y los mitos, por decirlo así, trascendentales. Es decir, implícitamente está hablando un poco de las creencias metafísicas de la religión. Por último está Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau, que bueno, este nombre lo vamos a escuchar muchísimo aquí en adelante porque además de hablar del siglo de la luz y ser un filósofo, plantea las bases de todo lo que va a ser el contrato social y muchísimos libros que van a servir pedagógicamente, políticamente, y en este caso, por ejemplo, podemos hablar de cómo en esta época como tal aporta al movimiento del siglo de las luces, hablando de su discurso sobre el origen de la desigualdad, es decir, todo lo que habla de la desigualdad social, de la desigualdad económica, ¿sí? Haciendo crítica a este sistema del que hablamos que se intenta salir, que es esta escala socioeconómica feudal.